y vamos a compartir mi pizarra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a continuar, ¿ok? Vamos a colocar por acá para seguir en el mismo orden de ideas lo que es la continuación de la clase de esta mañana. Vamos a subrayar y vamos a colocar lo que vamos a ver en esta parte. Vamos a ver ahora lo referente a las proposiciones de tipo simple y compuesta. Déjenme ver qué es lo que pasa que no... Yo no sé qué les pasa que no se han conectado. Bernardo, ¿usted me escucha? ¿Y el resto qué ha pasado? Que no los veo aquí por el chat. Que en delante se supone que teníamos clase y no tuvimos y estábamos en duda si teníamos a los presos. Ah, ya. Bueno, nosotros vamos a comenzar. Sí, Total, sí, la ya clase empezaron va... a enviar el link. ¿Ah? Ya empezaron a enviar el link por los grupos y esas cosas. Ok. Sí, pero solo se tienen que conectar entrando al portal. Le dan al portal y entran y asunto resuelto. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo esta mañana. Vamos a ver dónde íbamos. Vamos No aquí. se ve la pantalla. Ahí Y está. ahora, ya Sí, va. perfecto. Ahora sí se ve. Ok, Sí, Ahora profe. sí, ahora sí, confirmo. ok, perfecto. Vamos a ver lo que son las proposiciones de tipo simple y compuesta. ¿Ok? Entonces, no vamos a dar una definición precisa de esto. ¿Ok? Para poder revisar de qué se trata. En matemática, vamos a subrayar esto que es bien importante. En matemática, se usan literalmente las variables con letras, dos puntos, la X, la Y, la T, puntos suspensivos. ¿Por qué puntos suspensivos? Porque eso va a depender de la cantidad de variables que yo tenga. Indudablemente que cuando yo escribo, por ejemplo, la función f de x igual a y, eso va a implicar de que y es igual a x. Es una recta. Quiere decir que x es la variable independiente e y es la variable dependiente de x. Pero esto es para ir enlazando lo que son las proposiciones simples y compuestas. En matemáticas se usan literalmente las variables con letras, ¿ok? Que eso es lo que nosotros vamos a representar. Y esas variables pueden representar números, ¿ok? En la lógica,
en la lógica, las literales P, Q, R denotan o son variables que pueden sustituirse con proposiciones. ¿Ok? Entonces, esto es como la entrada para ver cómo es esto de la proposición simple y compuesta. En matemáticas sabemos que nosotros trabajamos con variables y que las variables normalmente uno las denota con la X, con la Y, con T. ¿Qué representa T? Un parámetro, que para nuestro caso, cuando nosotros estamos estudiando la física, T es una variable temporal, T es un tiempo. En el caso de la lógica, las variables nosotros literalmente las utilizamos con estas letras. La letra P, la letra Q, la letra R y cualquier otra letra minúscula del alfabeto, donde cada una de estas letras se puede sustituir, reemplazar, cambiar por lo que son las proposiciones. Recuerden que las proposiciones son expresiones que pueden ser verdad o pueden ser falsa de acuerdo a la estructura en que esté definida. Vamos a ver cómo es esto. Yo voy a colocar por aquí un ejemplo y voy a colocar aquí variables para ver si nos vamos entendiendo en esta circunstancia. Una variable o la variable proposicional, una variable proposicional, P, entre comillas, puede sustituirse con otra proposición. Entonces, por ejemplo, voy a escribir entre comillas, el sol brilla todo el día. Entonces, si el sol brilla todo el día, yo puedo decir que P, dos puntos, es la proposición que significa el sol brilla todo el día. Es decir, que esta va a ser mi variable lógica en todo caso. Y la variable proposicional Q puede reemplazarse con la, vamos a tomar otra hoja, con la proposición entre comillas, hace frío. Entonces, en este caso, Q, que es mi nueva variable, va a estar representada por la proposición hace frío. Observen, ¿no? Aquí yo estoy hablando de que el sol brilla todo el día en mi proposición P. Y en esta parte hace frío mi proposición Q. Esa es la forma
de establecer las variables lógicas. Ahora, nosotros necesitamos una definición para poder ir armando todo. Esa definición va a ser la definición de los conectivos lógicos. Lo que estamos estudiando nosotros en este desarrollo. Son símbolos, acento en la I, usados para combinar proposiciones. Por ejemplo, la proposición P que dice el sol brilla todo el día o la proposición Q hace frío. ¿Ok? Para combinar proposiciones. Con lo cual se producen o generan otras proposiciones que llamaremos proposiciones compuestas. ¿Ok? En otras palabras, las proposiciones compuestas salen de combinar por medio de conectivos lógicos proposiciones P, Q, R de acuerdo a lo que yo ya haya establecido. ¿Ok? Vamos a establecer aquí lo que se llaman los conectivos fundamentales. Por supuesto que hay muchos conectivos fundamentales, pero nosotros, por ser este curso de Álgebra 1, solo vamos a trabajar con 6 conectivos fundamentales. Entonces, para esta unidad, nosotros vamos a utilizar un primer conectivo. Vamos a hacerlo, sí, no, en negro mejor. Un primer conectivo que se llama la negación. Y la negación tiene una simbología, y es esta que está aquí, como si fuera una S alargadita acostadita. Hay algunos textos o algunos programas que utilizan una barrita así de esta manera, con una vertical así, que significa una negación. Pero estos son los que utilizan los programas computarizados. Luego les voy a mostrar, cuando estemos trabajando con ejercicios en el software, cómo se utiliza esto. El segundo conectivo fundamental es el que se llama conjunción. 2 puntos. Y la conjunción está definido por esta especie de B al revés que yo tengo acá. Por supuesto que esta B al revés que yo tengo acá tiene una definición. Esto tiene una lectura. Y esto significa para nosotros simplemente un I, pero lo vamos a definir más adelante. El tercer operador conectivo fundamental es el que se llama la disyunción de tipo inclusiva. Y esta definición de tipo inclusiva se describe con esta, como una especie de una B. Y esta B lo que significa es O. Este es I y este es O. Pero como les dije, lo vamos a utilizar más adelante con más propiedad. La cuarta va a ser la disyunción, ya no inclusiva, sino exclusiva. Y se escribe igualita con esta B, pero con una rayita abajo.
El quinto conectivo lógico es el que nosotros vamos a llamar condicional o condicionante. Y ese conectivo condicionante se representa por medio de una flechita en ese sentido, de izquierda que señala a la derecha. El sexto conectivo va a ser el bicondicionante. Y ese bicondicionante va a ser una flechita que va a señalar no solo a la derecha, sino también a la izquierda. Entonces tenemos la negación, que está dada por esta curvita que está acá. La conjunción, que está dada por esta acá, que está acá. Y le dije que es un I. La disyunción inclusiva, que es un O. La disyunción exclusiva, que ya vamos a explicar de qué se trata cuando veamos el ejemplo. El condicionante. Recuerden que estos son conectores entre proposiciones. Y el bicondicionante, que significa en todo caso sí y solo sí. Entonces vamos a ir explicando por acá. Vamos con la negación. Subrayamos negación porque lo vamos a estudiar de a poco. La negación de una proposición, recuerden que estamos hablando de proposiciones lógicas que se pueden llevar a proposiciones matemáticas. La negación de una proposición es una nueva, como no me queda espacio, continúo en la próxima hoja, es una nueva proposición que tiene un valor de verdad que va a ser, entre comillas, opuesto. Es decir, que si P es verdadera, la negación de P es falsa. Entonces, esta es la idea preponderante aquí. Si yo tengo una proposición que es verdadera y yo la proposición le coloco adelante el símbolo de la negación, entonces el resultado de la nueva proposición es falsa. Es como si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, que si yo tengo que P es verdad, entonces no P es falso. Entonces, de una proposición con un conector lógico, transformo de verdad a falso y así sucesivamente. Si es falso, al negar la falsedad, me da una verdad. Uno pudiera ejemplificar con un ejemplo clásico, ¿ok? Y uno diría, ejemplo. Voy a escribir, si P, y voy a escribir una proposición, 2 puntos. El río está sucio, entonces no P significaría no es verdad
que el río está sucio. Fíjense. P, proposición. El río está sucio. Entonces, cuando yo digo no P, estoy negando que el río está sucio. Entonces, al negar, quiere decir que no es verdad que el río no está sucio. Alguno de ustedes pudiera decir, el río está limpio. Pudiera ser una respuesta. ¿Ok? Voy a escribirlo por acá. Una pregunta. ¿Sí? Esto tiene relación con la tabla de verdad, ¿cierto? Sí. Ya vamos a llegar a eso. Lo que pasa es que voy de a poquito para que nos entendamos. O simplemente, cuando yo digo no P, escribo 2 puntos y digo, el río no está sucio. ¿Ok? Vamos a continuar. Por supuesto que ahora, como lo dijo el joven, vamos a ver de qué manera nosotros lo relacionamos con una tabla de verdad. Entonces voy a escribir aquí una definición, la voy a subrayar, le escribo 2 puntos y digo mi tabla de verdad. Ya cuando tengo definido esto, yo voy a definir esto. La tabla de verdad es un arreglo. Es un arreglo que permite tener los posibles valores de verdad de una proposición del tipo compuesta. Recuerden que la proposición compuesta viene de composiciones anteriores por medio de un conector lógico. ¿Ok? Por medio de un conector lógico. Entonces, la tabla de verdad es un arreglo que permite tener los posibles valores de verdad de una proposición compuesta a partir, se puede decir así, de los valores de verdad de las proposiciones. Tomemos otra hoja, que nosotros las vamos a llamar simplemente proposiciones componentes que definen dicha tabla. Escribí mal, disculpen. Dicha tabla de verdad. Ya cuando tengo esto, yo pudiera buscar una de lo más trivial para que vean. Como les estaba diciendo yo ahora. Yo voy a formar aquí una pequeña tablita. Entonces, voy a trazar una línea aquí, voy a trazar otra línea aquí. Vamos a decir este es 1, este es 2 y este es 3. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Esto que está abajo no me hace falta. Vamos a quitarlo, vamos a quitarlo. Y aquí yo vengo y lo voy a dividir. Entonces yo voy a colocar en todo caso aquí la proposición P y aquí la negación de P. De tal manera que esto va a ser una tabla de verdad para la negación. ¿Ok? Entonces voy a colocar aquí tabla de verdad para la negación de P. Entonces,
Si P es verdadero, entonces no P es falso. Pero en cambio, si P es falso, entonces no P es verdadero. Esa es la forma en que nosotros vamos a ir construyendo. Por supuesto que voy a ejemplificar y a decir B, dos puntos, va a ser verdadero, y F, dos puntos, va a ser falso. Vamos con un ejemplo numérico a ver qué es lo que ocurre. Supongamos que yo tengo una proposición y digo, sea la proposición, y digo, por ejemplo, P, dos puntos, recuerden, no igual, dos puntos. Y digo 5 más 7 mayor que 2. Si nosotros vemos, analizando esta suma que yo tengo acá, nosotros podemos ver de que es una proposición verdadera. Esto es una proposición verdadera. Pero la negación no es verdad. Y algunos de ustedes dicen, ah, profesor, ¿y cómo sería entonces eso? No P, ¿cierto? Yo tengo que negar esto que está acá, va a ser lo mismo que escribir que 5 más 7, en vez de mayor que 2, sea menor o igual que 2. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiando la simbología de la dirección de la desigualdad de mayor para el otro lado, que es, y lo marco aquí en azul, menor, perdón, en rojo, menor o igual. Y si nosotros podemos ver, si yo sumo 5 y 7, en todo caso eso me da 12, y 12 no es menor que 2. Entonces podemos ver en todo caso aquí como conclusión de que es una proposición falsa. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que nosotros los vamos a estudiar. Acabamos de ver la tabla de verdad y se la aplicamos a la parte de la negación. Ahora vamos a estudiar la conjunción. Entonces nos vamos a estudiar aquí la conjunción. Profesor, ¿podría por un momento subir un poco más la pantalla? ¿Ahí? Sí, eso sería. Gracias. Muy bien. Profesor, tengo una pregunta. ¿Cómo ¿Por no? qué cambió el símbolo de menor igual en vez de ser menor, por ejemplo? Ah, eso es muy importante. Eso tiene que ver con la tricotomía de los números. Porque resulta de que los números, ponga atención, si uno lo va a analizar, los números nomás que tienen tres posibles respuestas. O es positivo, o es negativo, o es cero. Si usted ve aquí, cuando yo digo esto que es acá, yo estoy diciendo de que esto que está acá es mayor que esto, quiere decir que estoy trabajando con la conjunción de la derecha positiva. Me quedan dos alternativas. ¿Cuáles son las dos alternativas? Cuando es menor o igual. Si aquí hubiese aparecido mayor o igual, entonces sería la negación de P, aquí no menor o igual, sino solo menor. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias por Muy bien. aclarar la duda. Conjunción. La conjunción
es la proposición compuesta que resulta de, vamos a bajar un poquito, conectar dos proposiciones vamos a llamarlas P, y Q mediante la conjunción, y lo voy a escribir entre paréntesis, esta conjunción, punto y seguido. Se denota o escribe, si ustedes prefieren, con P conjunción Q, que se lee P y Q. Entonces, lo importante de estos jóvenes es que cada vez que yo tenga dos proposiciones P y esta Q, cuando aparezca esta conjunción, que es un conector lógico, esto lo que significa es que P y Q están relacionados. ¿Ok? Vamos con un ejemplo literal para que vean cómo es. Y voy a escribir por acá un ejemplo. Entonces, si yo tengo que P, dos puntos, y describo la silla es grande, y digo que Q, dos puntos, el mantel es rojo, entonces la proposición dos puntos, y lo voy a escribir un poquito más abajo acá, entre comillas, la silla es grande y el mantel es rojo. Fíjense que acabo de unir dos proposiciones por medio de este conector que está aquí. La silla es grande, perdón, déjenme escribir bien aquí. Disculpen. La silla es grande y el mantel es rojo. Que se puede expresar simbólicamente P y Q, perdón. P y Q. Así es como se está simbolizando lo de la silla es grande y el mantel es rojo. Entonces, ya va. Vamos a bajar un poquito acá. Aquí podemos nosotros sacar algunas conclusiones. Lo voy a escribir porque nos hace falta.
De forma natural, ya va, vamos a ver cómo lo escribo. De forma natural, el valor de verdad de una proposición compuesta depende de los valores de verdad de cada proposición simple. Cuando yo hablo de proposición simple es porque P es una proposición simple, Q es una proposición simple, P y Q es una proposición compuesta. Entonces, de forma natural, el valor de verdad de esta proposición compuesta que yo tengo acá va a depender de los valores de verdad de cada una de las proposiciones simples que yo tenga definida acá. Por supuesto que puedo seguir describiendo, ya que puedo decir que la característica de la conjunción, ¿ok? La conjunción es el conector que yo estoy utilizando, es que su valor de verdad es verdadero solo en el caso en el que las proposiciones simples, es decir, el P y el Q, tengan valor de verdad verdadero. Voy a marcar aquí verdadero, verdadero, para que no lo olvidemos. Un ejemplo. Si yo coloco una tabla, vamos a colocar una tabla, pero aquí como que no me va a alcanzar. Voy a irme un poquito más adelante. Voy a colocar una tabla aquí. Voy a colocar aquí la proposición P y aquí la proposición Q y aquí la proposición P y la proposición Q. Aquí lo que estoy diciendo es lo siguiente. Que si yo digo que P es verdadero y Q es verdadero, la proposición compuesta es verdadera. Aquí yo estoy diciendo en todo caso que si la proposición P es verdadera y la proposición Q es falsa, vamos a escribirlo en rojo, es falsa, es porque la proposición compuesta es falsa. Aquí yo estoy diciendo de que si la proposición P es falsa y la proposición Q es verdadera, la proposición compuesta P y Q también es falsa. Y por último, si la proposición P es falsa y la proposición Q también es falsa, el resultado también es falso. Entonces nosotros podemos aquí sacar como resumen, observen, voy a encerrarlo en una tabla para que lo podamos identificar de mejor manera.
Y aquí lo que estoy diciendo yo es que yo tengo la proposición P, que es una proposición simple, la proposición Q, que es una proposición simple, y la proposición P y Q, que es una proposición compuesta. Entonces, si ambas proposiciones simples son las dos verdaderas, entonces la proposición compuesta es verdadera. Si en estas dos proposiciones una es falsa, la proposición compuesta es falsa. Si ustedes pueden ver, esta es falsa, esto sigue siendo falso. Y esto es falso, y esto es falso, y esto sigue siendo falso. Es decir, que para el I, la única forma que tiene que ser verdadero es cuando las dos proposiciones simples son verdaderas. Disculpe, profesor, ¿puedo dar un añadido o alguna información adicional? ¿Cómo? ¿Puedo hacer una asociación respecto a lo que nos acaba de enseñar respecto a las tablas de verdad? Sí, como nos digan. Es que ahora me doy cuenta de que esto se parece bastante a en la carrera electrónica enseñar algo así como entradas lógicas. Y esto me recuerda exactamente una entrada lógica llamada OR, que básicamente si ambas entradas que recibía eran iguales, eran positivas sumas, se dirigía a la señal. Creo que me gustaría usarlo de esa manera. Y Sí, se claro, perfecto. representa exactamente de la misma manera que estoy representando. Si no se recibe señal ninguna de las dos, entonces no hay señal de salida, cosas así. Eso. Exacto, esa es la idea lógica. Lo está aplicando perfectamente bien. Perfectamente bien lo está aplicando. Esa es la razón. Qué bueno, eso me gusta mucho. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo aquí para que veamos. Y escribo por acá, ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Voy a establecer P, 2 puntos. Y voy a decir el día está lluvioso. Y voy a establecer otra proposición. Recuerden que P es una proposición simple y Q es otra proposición simple. El carro es nuevo. Son dos proposiciones simples. Entonces, si yo escribo P y Q, esto se pudiera leer de la siguiente forma. El día está lluvioso y el carro es nuevo. Por supuesto que son en probabilidad, estos se ven como dos eventos disyuntos. ¿Qué quiere decir eventos disyuntos? ¿Qué tiene que ver el carro nuevo con el día lluvioso? Nada. Pero esto es una proposición simple que dice el día está lluvioso y el conector lógico de la conjunción es el y el carro es nuevo. Entonces, ahora podemos ver que si B es verdadero, es decir, el día es lluvioso, basta que Q sea falso para que la tabla de conjunción donde P es verdadero y Q es falso, me da un valor de falso. Así que en este caso procedemos de la misma manera. P para nosotros va a ser el día está lluvioso, Q, el carro es nuevo. Entonces, para que eso se cumpla, si esto es verdad y esto es verdad, entonces la proposición es verdadera, la compuesta. Pero si alguno de los dos es falso o los dos son falsos, la proposición compuesta es falsa. ¿Ok? Entonces, esta tabla de verdad que yo tengo aquí también ajusta y calza para ese problema.
Vamos ahora, veamos. Quedamos aquí en la, disculpen, conjunción. Ahora vamos a la disyunción inclusiva. Entonces yo voy a colocar por acá disyunción inclusiva. Lo subrayamos. Bueno, fíjense acá, ¿no? Para el joven que me estaba hablando sobre las señales. Hay un programa que es gratis en internet que se llama Cocodrilo Clip. Ese programa Cocodrilo Clip me permite a mí hacer circuitos. Y no tanto hacer circuitos, sino que yo los puedo modelar. Entonces, allí de una u otra manera nosotros pudiéramos hacer un ejemplo con esos circuitos, viendo de qué forma los conectores lógicos en las proposiciones simples y las compuestas actúan. Y en WX máxima hay una parte de lo que se llama el álgebra booleana que me permite a mí comparar en función de conjuntos las disyunciones. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando afinemos toda la conceptualización. Entonces, vamos a describir la disyunción inclusiva. La disyunción inclusiva es la proposición compuesta que resulta de dos proposiciones P, Q mediante la disyunción inclusiva como esta B. Pero recuerden que esa B lo que significa es O. Y lo voy a escribir acá. Esta proposición se representa P, Q. Y se lee P o Q. Como esta es la parte importante, vamos a encerrarlo por acá. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo otra vez como el que estábamos haciendo ahorita. ¿Ok? Y voy a escribir P, dos puntos. Voy a escribir una proposición simple. Está lloviendo. ¿Ok? Esta es mi proposición P. Y ahora voy con una proposición Q. Y en la proposición Q voy a escribir una cosa que no tenga nada que ver con lloviendo. Por ejemplo, 7 es menor que 8. Voy a tomar otra hojita. Entonces, la proposición, dos puntos, está lloviendo. O 7 es menor que 8, se expresa
P o Q. ¿Ok? P o Q. No hemos sacado ningún tipo de conclusión de esto, pero podemos escribir aquí que la característica de la disyunción inclusiva, es decir, esta que está acá que se llama O, es que su valor, pongan atención, que su valor de verdad es falso solo en el caso, en el que las proposiciones simples, es decir, P y Q por separado, tengan un valor de verdad falso. Entonces voy a marcar aquí. La característica de la disyunción inclusiva es que su valor de verdad es falso solo en el caso en que las proposiciones simples, es decir, P y Q, tengan un valor de verdad falso. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una tabla de verdad para que veamos esto. Yo voy a escribir por aquí P, por aquí voy a escribir Q y por aquí voy a escribir P o Q. Vamos a encerrar esto. Bueno, primero vamos a darle los valores. Entonces, si P es verdadero y Q es verdadero, las dos proposiciones simples P y Q son verdaderos, quiere decir que P o Q es verdadero. Si B es verdadero, pero Q es falso, una es verdadera, una es falsa, la combinación por la conjunción O en esta proposición compuesta me da verdadero. Porque aquí dice, fíjense bien, que es falso en el caso de que las simples sean falsas. Entonces, como hay una verdadera, entonces esto es verdadero. Si esta es falsa y esta es verdadera, ¿cuál será la respuesta? Verdadera. Pero si tanto la proposición simple P es falsa y la proposición simple Q es falsa, entonces la respuesta de la composición de estas dos proposiciones es falsa. Y aquí tenemos entonces la tabla de verdad para esta estructura. Vamos a ver si la podemos arreglar derechita. Ok, entonces estamos en la disyunción inclusiva. Vamos con otro ejemplo para que se pueda generalizar de una u otra manera. Vamos a suponer que yo digo, tengo una proposición simple P y yo digo,
el televisor es nuevo. Y voy con otra proposición simple Q. Y digo, Pedro es inteligente. ¿Ok? Entonces yo vengo y pregunto. Si P, dos puntos. No. Si P es verdadero, coma, y Q es falso, determine el valor de verdad de la proposición compuesta, y me voy a otra hoja porque no me alcanza ya el espacio, y digo, el televisor es nuevo, o, que es el conector que estoy utilizando, ¿cuál fue el otro? Pedro es inteligente. Oye, qué feo esto, déjame arreglarlo. Pedro. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Estas tablas de verdad que hemos hecho para la disyunción inclusiva y para la negación son universales? Para estos casos de esta forma, sí. Ah, ok. Sí, porque son lo vamos a decirlo así, son tablas de verdades con los conectores para dos proposiciones simples y una proposición compuesta. Entonces, para casos de esta forma es universal. Que se pueda construir más respuesta con esto, sí se puede, pero va a depender del caso. Pero vamos de a poco, ¿ok? ¿El televisor es nuevo o Pedro es inteligente? Entonces, aquí yo estoy pidiéndole esto. Esta es mi gran pregunta. ¿Cuál es el valor de verdad de esa composición? Entonces, el televisor es nuevo y Pedro es inteligente. Ustedes pudieran decir, se puede expresar como P o Q. Y puesto que P es verdadero y le coloco una B y Q es falso, entonces, fíjense, P verdadero, Q falso. P verdadero, Q falso. ¿Cómo es la respuesta? Verdadera. Entonces, vamos a ver, esto sería, vamos, la fila 1, la fila 2, la fila 3. Entonces vamos a enumerarlo acá. Fila 1 para hacer referencia. Fila 2, fila 3 y fila 4. Esto lo estoy haciendo para hacer el referencial. Entonces, por la fila 2 de la tabla de verdad anterior,
se tiene que P o Q es, y lo voy a escribir en azul, verdadero. ¿Ok? Y esta es la respuesta final. Ok. Bueno, ya nos pasamos del tiempo porque son 45 minutos y tomamos prácticamente una hora. ¿Qué va a quedar para la próxima clase? Va a quedar el resto de los conectores. Y los vamos a estudiar para la próxima clase. Déjenme apagar un minuto aquí la grabación.